Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Acá, doctor, celebrando el triunfo de Castillo. Bueno, jóvenes, buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos nuestra cuarta clase sobre el tema del recurso de apelación. Como ustedes advierten, esta unidad ha sido programada para desarrollar todo lo concerniente al recurso de apelación y sus diferentes
facetas, las cuales hemos desarrollado en detalle. El día de hoy nos toca hablar sobre el recurso de apelación y el principio de doble instancia. Este tema ya lo hemos tratado incluso en la primera clase, cuando les hice referencia al principio de pluralidad de instancias. Sin embargo, en el sílabo se le ha considerado con el nombre de principio de doble instancia. Entonces es necesario hablar un poquito de este principio y la relación que tiene con el principio de doble instancia, a efectos de ver si y explicar si son un solo principio o se trata de dos principios distintos. Para eso voy a pasar a compartir el PPT de forma tal que vamos explicando paso a paso. Bien, ahí estamos compartiendo el PPT, el recurso de apelación y el principio de doble instancia. Para hablar sobre este tema, en principio tenemos que señalar que el principio de pluralidad de instancias tiene como antecedente la Constitución de 1979. Ahí se recoge por primera vez con rango constitucional este principio. Posteriormente se recoge en la Constitución de 1993 en el inciso sexto, en el artículo 139. Habla literalmente, la Constitución de 1993 habla del principio de pluralidad de instancias. Y entonces, ¿de dónde viene el nombre de principio de doble instancia? Porque el docente principal del curso ha querido, digamos, que se hable del principio de doble instancia? Bueno, esa es una razón muy, muy interesante, porque revisando la literatura jurídica a propósito de esta clase, encuentro que desde el punto de vista histórico y teórico, hablar de pluralidad de instancias y doble instancia no siempre ha sido lo mismo. Ahora, yo recordando, les dije en un principio que en la primera clase que decir principio de pluralidad de instancias era lo mismo que decir principio de doble instancia. En cierto modo, lo di a entender de esa manera. Y me ratifico en esa propuesta académica. Lo que sucede es que a través de la historia, del desarrollo histórico de estas denominaciones, de este principio, no siempre ha sido así. Me explico. Según el derecho romano, el principio de pluralidad de instancias fue desarrollado a través de este derecho. Y para ellos, hablar de pluralidad de instancias era hablar de varias instancias. De tal modo que en esa etapa de la historia y de la evolución del derecho romano, una decisión de un juez podía ser revisada en varias instancias, pero ninguna de ellas le daba un carácter definitivo, porque siempre era posible que una instancia jerárquicamente superior pudiera revisar una decisión que para nosotros podría ser definitiva. Y esto se explica pues porque en el derecho romano
la máxima instancia, digamos, de revisión de una resolución judicial era el mismo emperador. De forma tal que una decisión aparentemente firme podría ser llevada a una instancia superior y llegar hasta el emperador romano, y este podía dejar sin efecto una sentencia que para nosotros tendría la calidad de cosa juzgada. Es decir, en el derecho romano, en cierto modo, de acuerdo a esa evolución, en las diferentes etapas por las que transitó, una decisión judicial podía ser revisada en varias instancias. Estamos dando a entender en más de 2 instancias. Es decir, que el principio de la doble instancia no era entendido así como nosotros ahora lo entendemos en el derecho romano. Habían varias instancias y la diferencia entre una instancia y otra era por cuestión de jerarquía o de rango, cosa que no existe en nuestro derecho contemporáneo, ¿eh? En nuestro derecho contemporáneo no hay, digamos, un juez que desde el punto de vista de la jerarquía esté encima de otro. O sea, la diferencia que se da actualmente cuando hablamos de instancias, de primera instancia, de segunda instancia, la diferencia es funcional por la función que cumplen cada uno de estos, pero no porque el otro es un órgano de rango superior le va a ordenar al inferior hacer algo ilegal, algo inconstitucional. Eso no se concibe, no hay jerarquía. Es decir, a ver, un poco para explicar esto y aclararlo. El juez de paz letrado, nosotros le llamamos juez de primera instancia, si comienza ahí la demanda. Y el juez de trabajo sería el juez de segunda instancia, sería el juez superior. Pero ese juez superior nunca le podrá ordenar, porque es superior, porque es de jerarquía funcional superior, nunca le podrá ordenar al juez de paz letrado a hacer cosas ilegales o cosas inconstitucionales. Y si fuera así, en el hipotético caso de que fuera así, de que un juez de trabajo, por ser un órgano superior, le ordene cosas ilegales, inconstitucionales al juez de paz letrado, laboral, el juez de paz letrado tiene la libertad y la independencia para no acatar una decisión inconstitucional de un juez de trabajo. Cosa que no sucedía en el derecho romano. Por eso ahí había una cuestión de jerarquía. Oiga, si hay un órgano superior y él te ordena hacer esto, tenías que hacerlo. Porque la diferencia no era de funciones, sino de rangos o de jerarquías, muy parecido a las jerarquías que existen en el rango, en la esfera militar, por ejemplo, ¿no? Por eso se dice que en el ámbito militar, pues cuando un superior o un jefe ordena a un inferior, pues tiene que obedecer, creo que el dicho es sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Es decir, acatar simplemente la orden sin discutirla, sin pensarla, sin reflexionarla. Bueno, eso en esfera militar también hoy, contemporáneamente, ya es relativo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que nos interesa, eh, para poder hablarles de este tema del principio de doble instancia, he revisado a Eugenia Ariana Deo, una profesora de Derecho peruana, ella, docente universitaria y autora de varios libros. Ella, por ejemplo, cuando habla del principio de la doble instancia, ella utiliza mucho este término del principio de la doble instancia, nos dice, la doctrina no es muy clara acerca de cuál sería el alcance positivo del principio de la doble instancia. Y no nos explica más, simplemente hace esa reflexión muy sucinta, ¿no? Para ella, la doctrina no dice nada sobre cuál es el alcance positivo del principio de la doble instancia. Más bien dice, sí nos da a entender el alcance negativo.
¿Y cuál sería el alcance negativo del principio de la doble instancia? Lo explica como aparece acá en el PPT, en el sentido de que por principio de doble instancia debe entenderse desde un punto de vista negativo que no existe instancia única. No se puede hablar de instancia única. Y luego lo va desarrollando en el sentido de que no existe instancia única en cuanto a un proceso desde el inicio hasta el término se desarrolla ante un único juez. Esto puede parecer obvio por lo que nosotros conocemos sobre la pluralidad de instancias o como lo explica Ariano Deo sobre el principio de la doble instancia, ¿no? O sea, toda decisión judicial es susceptible de revisión. Eso creo que todos los tenemos más o menos claro. Desde ese punto de vista, no es admisible, pues, que un proceso judicial se desarrolle en instancia única, comience ante un juez y termine ante un único juez. Bien. Les decía, pues, que según la misma Ariano Dea, desde el punto de vista de la historia y de la teoría, el principio de la pluralidad de instancias y el principio de doble instancia no son coincidentes. Habría diferencia, como ya les expliqué. En el derecho romano no habían dos instancias, habían varias instancias. Y desde el punto de vista de la jerarquía podían llegar incluso hasta el emperador romano, ¿no? Quien tenía más o menos el poder, como lo tiene ahora el presidente, ¿no? De conceder, como lo tiene el presidente en el Perú, en el Perú republicano y contemporáneo, el poder de indultar, ¿no? De dar indulto, ¿no? En el derecho romano era más o menos así, pero no exactamente igual, porque el tema del indulto, como lo conocemos y entendemos nosotros, solamente es en el ámbito penal, respecto de temas penales. El emperador romano tenía un poder más amplio y absoluto, ¿no? Podía ver todos los temas, civiles, comerciales, penales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí habían varias instancias de forma tal que una decisión aparentemente firme o definitiva podía llegar en revisión hasta la máxima instancia romana y eventualmente dejarse sin efecto, ¿no? O modificarse la decisión tomada con antelación. Y lo que nos da a entender que en el derecho romano no existían dos instancias, como nosotros la concebimos ahora. Por eso, Ariana Deo nos habla del principio de la doble instancia, en el sentido de que solo existen dos instancias judiciales, ¿no? Nuestro modelo contempla una primera instancia que emite una decisión, una resolución judicial, y que esa decisión o resolución judicial sea impugnada a efectos de que otra instancia superior y un juez distinto el que revise la primera decisión. Y la decisión que adopte ese órgano superior será la que prevalezca en el proceso y finalmente, si queda firme, adquiera la calidad de cosa juzgada o la autoridad de cosa juzgada. Entonces, la diferencia del principio de doble instancia es que solo hay dos instancias. Una primera que emite sentencia y una segunda que revisa la sentencia. Entonces alguien pondrá a preguntar, doctor, ¿y el recurso de casación no sería una tercera instancia? No. En eso también la doctrina y la jurisprudencia son pacíficos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando utiliza ese término, la doctrina y la jurisprudencia es pacífica, se entiende, hay un consenso entre los juristas, se entiende que no hay discusión, que no hay debate, que todos están de acuerdo en eso. Por eso es pacífica, porque no hay debate académico, no hay debate teórico.
todos están de acuerdo en que el principio de doble instancia solo tiene dos instancias. ¿Sí? Y que el recurso de casación no sería una instancia. Bueno, un poquito para entender por qué el recurso de casación no es instancia. Cuando se emite una decisión en primera instancia y esta es apelada, el juez superior o el juez de apelación o el juez de revisión también llamado así, puede revisar todo. ¿Y qué es revisar todo? Desde los agravios formulados por las partes, esto es, desde los vicios y errores invocados por las partes apelantes, lo cual implica revisar todo el proceso, revisar todo el material probatorio relacionado con los agravios, por cierto, pero además de ello, implica que el juez está dotado de la facultad de revisar todo el proceso de oficio, incluso sobre los aspectos que no hubieran sido apelados por las partes. El juez de segunda instancia, el juez de revisión o el juez de apelación puede revisar no solo los agravios de las partes. Al revisar agravios de las partes implica que puede revisar todo el material probatorio del proceso que haya sido cuestionado. Pero además de ello, está dotado de facultades para revisar de oficio todo el proceso y resolver por cuestiones que no hayan sido alegadas por las partes. Esto haciendo uso de su facultad de director del proceso y de que tiene el poder de revisar el proceso todo a efectos de verificar si se ha respetado el debido proceso. Entonces, esta es la diferencia que existe entre un juez de revisión y un juez de casación. Eso, ¿cuál es la diferencia? En que el juez de casación solo podrá revisar aquellos agravios invocados por las partes que estén vinculados a la aplicación correcta del derecho, a la interpretación correcta del derecho. Es decir, que el juez de casación solo se limitará a ver el aspecto teórico de la correcta interpretación de una norma o de la correcta aplicación de una norma. Pero el juez de casación no ingresará a revisar el material probatorio. El juez de casación no ingresará de oficio a revisar vicios que afecten el debido proceso que no hubieran sido invocados por las partes. Por eso que el recurso de casación no es tercera instancia. En otras palabras, se considera instancia aquella parte del proceso, aquella etapa del proceso en la que se revisen los hechos, se revise el derecho y se revise también los medios probatorios. En la casación no se revisan medios probatorios. O sea, toda alegación a que no se valoró un medio probatorio, a que se valoró equivocadamente un medio probatorio, no es tomado en cuenta en un recurso de casación. Y si el recurso de casación solamente se basara en una deficiente, en una errónea o en una omisión de la valoración de los medios probatorios, ese recurso de casación no va a ser admitido, va a ser rechazado. Esa es la diferencia que existe entre digamos, la segunda instancia o instancia de revisión respecto del recurso de casación. Por eso que cuando se revisa la casación no hablamos de tercera instancia. Bien. Ariana Deo también nos habla de instancia, ¿no? Nos explica qué es la instancia. Bueno, la instancia es una etapa del proceso donde se desarrolla
íntegramente el proceso, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por eso hablamos nosotros de primera instancia. Ahí se desarrolla el proceso desde la admisión de la demanda, el trámite de la demanda, hasta la emisión de la sentencia. Entonces, se llama instancia aquella etapa del proceso que comprende el inicio hasta la emisión de la sentencia. Y bueno, eso en cuanto a la primera instancia. Y la segunda instancia, pues es aquella que comprende desde que le llega el recurso de apelación hasta que se realiza la audiencia y se emite la decisión de segunda instancia, ¿no? Que es la que se pronuncia sobre los vicios o errores que han sido invocados en el recurso de apelación. Entonces, cuando en primera instancia se emite una decisión, esta es impugnable, puede ser impugnada. ¿Y por qué decimos que puede? Porque la parte afectada tiene la facultad de apelar o no. O sea, queda en libertad de la parte afectada o de la parte agraviada de interponer el recurso impugnatorio correspondiente. Porque puede dejar de hacerlo voluntariamente, ¿no? Que en ese caso quedaría consentida, firme, es decir, adquiere los efectos de una resolución con valor de cosa juzgada. En el caso que sea impugnada o apelada, esta se eleva a la segunda instancia para que sea revisada por un juez de rango superior, funcionalmente hablando, y un órgano distinto, un órgano diferente al de primera instancia. Bueno, ya lo dijimos, la Corte Suprema no constituye una tercera instancia. Los jueces de la Corte Suprema solamente son jueces de casación, es decir, se limitan a revisar la sentencia desde la visión, desde la óptica del puro derecho, ¿no? Y para entender un poquito esto, tenemos el Código Procesal Civil donde nos indica pues cuáles son las causales por las que se puede ir a un recurso de casación en el ámbito civil. Del mismo modo, en la Ley Procesal de Trabajo, tiene presupuestos propios por los cuales se puede ir a un recurso de casación. Pero ninguno de esos presupuestos permite revisar y debatir pruebas en la Corte Suprema. Bien, ¿cuáles son los efectos de una sentencia que se pide en segunda instancia? En el ámbito laboral, la segunda instancia puede ser conocida por dos órganos distintos. A ver, para ubicarnos. Si el proceso comienza ante un juez de paz letrado laboral, este emite una sentencia, esa sentencia es apelada por una parte y esta se eleva ante un órgano superior. ¿Cuál sería el órgano superior que conoce en revisión el recurso de apelación contra una sentencia expedida por un juez de paz letrado laboral? Se llama órgano de segunda instancia, porque conoce en revisión, porque conoce la apelación. Ese órgano vendría a ser el juzgado de trabajo o el juzgado especializado de trabajo. Entonces, ahí alguien podría estar de repente un poco confundido. Dice, oiga, ¿el juez de trabajo no es primera instancia? Sí, el juez de trabajo también es un órgano de primera instancia. Pero hay que aclarar eso. ¿Cuándo el juez de trabajo, cuándo el juzgado de trabajo es órgano de primera instancia? Cuando conoce la demanda. Cuando conoce la demanda y luego del trámite expide una sentencia. Ahí es órgano de primera instancia. Yo creo que esa aclaración es importante.
Y entonces, ¿cuándo es el juzgado especializado de trabajo un órgano de segunda instancia? ¿Cuándo podríamos decirle órgano superior u órgano de segunda instancia? Cuando conoce en revisión un recurso de apelación sometido a su competencia. Es decir, el juzgado especializado de trabajo viene a ser órgano de segunda instancia, órgano jurisdiccional de segunda instancia, cuando conoce en revisión un recurso de apelación de una sentencia emitida por un juez de paz letrado laboral. Bueno, creo que quedó claro. En lo demás creo que sí, ya está claro de que la sala laboral pues, es un órgano de segunda instancia, porque conoce en apelación las sentencias expedidas por los jueces especializados de trabajo. Ahora bien, cuando una sentencia de segunda instancia queda firme, es decir, cuando una sentencia de segunda instancia adquiere la autoridad de cosa juzgada, cuando la parte afectada o agraviada no interpone el recurso de casación en los casos que correspondan. En ese caso, si no se interpone el recurso de casación, esa sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada material. Ahora, respecto a la cosa juzgada, hay dos clases de cosa juzgada. La cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Bueno, vamos a hablar de la cosa juzgada material y luego hablamos de la cosa juzgada formal. Ojo, no todas las resoluciones ni todas las sentencias pueden ser cuestionadas en vía de casación. No todas las sentencias, ni todas las resoluciones, ni todos los autos definitivos pueden ser cuestionadas vía casación. Hay determinados requisitos. De esos requisitos vamos a hablar más adelante. Pues bien, la cosa juzgada material es aquella decisión que resuelve el fondo del asunto. Y está el fondo del asunto, el fondo de la litis, que resuelve las pretensiones postuladas en la demanda. A eso se llama cosa juzgada material. Y además porque adquiere los siguientes efectos. Suele llamarse autoridad de la cosa juzgada material o la santidad de la cosa juzgada material, también suele llamarse en doctrina. U otro, calidad de cosa juzgada material. Bueno, cualquiera sea la denominación que tenga, los efectos son los siguientes. Una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada material es inderogable, es inmodificable y de cumplimiento obligatorio. Tiene estos tres efectos. El primero, ¿por qué es inderogable? Porque una sentencia con calidad de cosa juzgada material no puede ser derogada por una ley, por ninguna decisión del Ejecutivo ni del Legislativo. Por eso, este vendría a ser uno de sus efectos, ¿no? Que es inderogable, no se puede derogar por ley. Una sentencia expedida por un órgano jurisdiccional no se puede derogar por ley. Y ahí tiene que ver lo siguiente, que se ratifica una vez más la independencia de poder, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tienen sus funciones propias y las del Poder Judicial son otras funciones. Eso es otro poder del Estado, por lo tanto, las decisiones que emita no se pueden derogar por ley. Ahora, ¿pueden ser cuestionadas? Obviamente que sí. Si no se está de acuerdo con una sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada material, pues uno puede cuestionar todavía esa decisión, como lo vamos a ver más adelante. Pero bueno,
centrándonos en el tema, es inderogable. También es inmodificable. ¿Qué quiere decir? Tiene los efectos de ser inmodificable. ¿Por qué? Porque una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada material no puede ser modificada por ningún juez, ni siquiera por el propio juez que emitió la resolución, menos por otro órgano judicial. Una de las características de la sentencia con calidad de cosa juzgada es que tiene que cumplirse en sus propios términos. Es decir, no se admite que bajo el criterio de que se está interpretando una sentencia, esta sea modificada o tergiversada. En este aspecto, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia han sostenido que ninguna autoridad fuera del Poder Judicial ni del Poder Judicial puede interpretar las sentencias, puede restringir sus efectos o modificar sus alcances. En otras palabras, la sentencia tiene que cumplirse, tiene que ejecutarse en sus propios términos. ¿Y cuáles son? ¿Qué se entiende en sus propios términos? En los términos que contiene la parte resolutiva de la sentencia. Y en todo caso, si la parte resolutiva de la sentencia no fuera clara, en los términos que contienen la parte considerativa de la sentencia. Y el tercer efecto de la cosa juzgada material es que una decisión de esta naturaleza es de cumplimiento obligatorio. Si la sentencia tiene calidad de cosa juzgada material, esta tiene que cumplirse inexorablemente. Esto en otros términos significa que la cosa juzgada material tiene que ser efectiva, tiene que ser eficaz. Y cuando hablamos de que sea efectiva o eficaz, estamos hablando de un elemento de la tutela jurisdiccional efectiva. Esto es, que se dé un debido cumplimiento a una resolución judicial firme o que tiene la calidad de cosa juzgada material. La tutela jurisdiccional tiene tres elementos: el derecho de acción, el debido proceso. Ojo con esto del debido proceso. El debido proceso también forma parte de la tutela jurisdiccional efectiva. Y la eficacia o efectividad de la decisión judicial firme, de la resolución judicial que tenga la calidad de cosa juzgada material. Entonces, estos son los tres efectos que tiene la cosa juzgada material. He querido explicarla a efectos de distinguirla de lo que vendría a ser la cosa juzgada formal. ¿Qué entendemos por cosa juzgada formal? La cosa juzgada formal es aquella decisión que, no obstante ser definitiva, que no obstante haberse emitido en última instancia en el proceso, esta puede ser modificada e incluso dejada sin efecto por otra decisión judicial. Por eso se dice cosa juzgada formal. Y se diferencia, pues, de la cosa juzgada material, en que en la cosa juzgada material nadie puede modificarla, nadie puede dejarla sin efecto y tiene que cumplirse inexorablemente, ¿no? De todas maneras tiene que cumplirse. En tanto que en la cosa juzgada formal, esta puede ser modificada y dejada sin efecto por otra resolución judicial. Un ejemplo de eso, algunos ejemplos de una cosa juzgada formal. El mejor ejemplo de este tipo de sentencias es las resoluciones que se emiten en los procesos de alimentos. Una sentencia de alimentos, no obstante que se expide en segunda instancia, y por lo tanto
adquirido calidad de cosa juzgada, esa cosa juzgada viene a ser formal. ¿Por qué? Porque usted, a través de otro proceso, puede dejarlo sin efecto en el futuro. O sea, usted puede pedir respecto de una sentencia de alimentos, puede pedir la reducción, y si es fundada, pues reducen el monto de la pensión. Usted puede pedir el aumento de la pensión, y si es fundada, se aumenta la pensión. Usted puede pedir la exoneración o extinción de la pensión, ¿no? Si hay las razones de derecho, se puede declarar extinguida la pensión de alimentos. Un caso de esos, el hijo alimentista pues cumple mayoría de edad, digamos, ¿no? O deja de seguir estudios con éxito, por ejemplo, ¿no? Él está pasando una pensión de alimentos porque está estudiando y sin embargo se lo jalan, por decir, en el año académico, o se lo jalan varias veces en un curso. Entonces ya deja de seguir estudios con éxito y se podrá pedir la extinción de la obligación alimentaria. O se puede pedir también el prorrateo de los alimentos. Es el caso de las personas que tienen 2 o 3 obligaciones alimentarias, ¿no? Y pues alguno de los alimentistas se considera con mayor derecho que el otro, porque puede ocurrir que a uno le estén dando una pensión mayor. Ejemplo, a un solo alimentista le dan una pensión del 40%, y a 2 alimentistas le dan solo el 10%, ejemplo, nada más. Entonces, este que tiene el 10% puede pedir el prorrateo a efectos que le den de 20-20, ¿no? O de repente que le den 30% a él y 20% a la otra parte. Ojo que cuando se prorratea alimentos se puede prorratear hasta el 60% de los ingresos del obligado. Pero bueno, estos son ejemplos nada más de cómo tenemos sentencias con calidad de cosa juzgada formal. Tienen calidad de cosa juzgada, pero esas decisiones pueden ser modificadas. La calidad de la sentencia con calidad de cosa juzgada formal se da también en el tema de tenencia de los hijos, por ejemplo, ¿no? O régimen de visita de los hijos. Esas decisiones no son definitivas, inmodificables. Si es un régimen de visitas puede ser modificado, si es una tenencia puede ser modificada. Es decir, habrá que justificar en los procesos ulteriores las razones y las pruebas con las cuales se pide que se modifiquen estas decisiones. Doctor, Sí. consulta, justo que estaba hablando de los alimentos, siempre me ha quedado la duda de qué es estudios con éxitos, porque algunos profesores decían que eran solamente estudios aprobatorios, otros que para ello tenía que ser una nota mayor a 14. ¿Qué es lo que se evalúa exactamente con estudios exitosos? Bueno, estudios con éxitos se entiende pues todo aquel que siga estudios con nota mínima, ¿no? O sea, tiene nota probatoria de 11, es estudios con éxito. Si tiene nota desaprobatoria, obviamente que no sigue estudios con éxito. Aun cuando eso se relativiza un poco actualmente. ¿Por qué? Bueno, hasta donde yo conozco, en los centros educativos particulares, pues en las universidades particulares, pueden jalarlo en 1 o 2 cursos y sigues estudiando, ¿no? Y sigues estudiando y te aceptan la matrícula. A diferencia de las universidades públicas, cuando menos hasta que yo estudié, hasta 1993, 1991, si creo que te jalaban 2 cursos o 3 cursos, ya no podías matricularte al siguiente. Podías aprobar, o sea, seguir, ¿cómo le llaman eso? Dar examen de aplazado, me parece, un examen que se daba en vacaciones. Si aprobabas ahí, bien, pero si no lo aprobabas, ya no te dejaban matricularte. En cambio, en las universidades privadas, te jalan 2, 3 cursos y tú sigues matriculándote. Porque te puedes matricular por 1, por 2, por 3 cursos, ¿no? Entonces, un poco eso de estudios con éxito en la universidad privada se ha relativizado. Habría que conocer el reglamento interno de la misma universidad, ¿no?
Y hasta donde conozco, solo no te permite matricularte en una universidad privada cuando el mismo curso lo repruebas 3 veces. O sea, durante 3 años consecutivos, si te jalan durante 3 años consecutivos en el mismo curso, ahí sí te impiden matricularte. Por un año. Y después del año puedes volver a intentar a dar el examen. Por eso del estudio con éxito se relativiza un poco en la universidad privada. En otras palabras, se facilita a los hijos alimentistas seguir estudiando. Bien, creo que con eso he respondido su pregunta, señorita. Sí, doctor, muchas gracias. Otra consulta. ¿Está mal utilizado aquí en nuestro país el término pluralidad de instancias? O sea, por lo que nos explicó en la primera parte, hay algunos doctores o quizás no están, o sea, sí utilizan el término. O sea, ya no se debería utilizar. Eso sería lo correcto porque no existe, bueno, en nuestro caso, pluralidad de instancias, sino solo existe la doble instancia. Sí, le agradezco la pregunta, es una pregunta interesante. De repente no concluí yo en la explicación. Desde el punto de vista de la historia y la teoría históricamente entendida, para ser más claro, pluralidad de instancias eran varias instancias, ¿no? Desde el punto de vista jerárquico. Sin embargo, nuestra Constitución ha recogido ese término, pluralidad de instancias, y que no se interpreta ni se entiende en el sentido romano, para ser claro. Hoy día nosotros tenemos ese principio de pluralidad de instancia, pero se entiende por la jurisprudencia y por la doctrina contemporánea actual, se entiende como principio de doble instancia. Es decir, hoy, contemporáneamente hablando, cuando hablamos de principio de pluralidad de instancias, estamos hablando del principio de doble instancia. Con eso creo que aclaro la explicación inicial, ¿no? Pluralidad de instancias, entendido con más de 2 instancias. Así se entendía en el derecho romano. Así se aplicaba en el derecho romano. Hoy día no. Hoy día nosotros hemos recogido, si se quiere, como se dice, hemos positivizado. O sea, hemos recogido legislativamente en nuestra Constitución del Estado el principio de la pluralidad de instancias. Pero ese principio lo entendemos como un principio de doble instancia, como habla Eugenia Ariano Deo. Es decir, que solo tiene 2 instancias. Una primera instancia en la que se conoce la demanda y se emite la sentencia y una segunda instancia de revisión. Es decir, hoy hablar de pluralidad de instancias y hablar de doble instancia es lo mismo. Con eso me parece que queda clara la explicación. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Hablamos de la cosa juzgada material y cómo se puede cuestionar la cosa juzgada material. Pero bueno, antes voy a pasar lista y luego continuamos con esto.
A ver, vamos a pasar lista. Acosta Pinedo. Alfaro Manzano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Berrocal Cabezudo. Cabrera Gavilán. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cabrera Paco. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Canchari Ore. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carmona Flores. Carmona Flores. Castillón Santi. Cabero Hernández. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Coragua Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cornejo Flores. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Cruz Chambi. Karen. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Cueto Taipe. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Espino Hostia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Falcón Guerra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Flores Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Geldres Cagna. Presente, doctor, buenas noches. Buenas Doctor noches. Gálvez. González Gálvez, una Asensio. González, presente, doctor. Presente, doctor. Muy bien. Guevara Fuentes. Gutiérrez Tito. Herencia Bendezú. Presente. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Tic Yahuanca. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Guamán Palomino. Presente, doctor, buenas noches. Guamán Palomino. Buenas noches. Guaripau Carquichua. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Jiménez. Doctor, Jiménez, solo que estaba ocupado. Tuve que salir a ayudar. Jiménez Espinosa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mamani Tipo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Morales Garavito. Morales Miranda. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Presente, Morales Miranda. Buenas noches. Morón Maguiño. Olivera Ramírez. Doctor. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Quién dijo presente? Yo, doctor Olivera Ramírez. No, usted no, señorita. Antes de usted un varón ha dicho presente. Bueno, Olivera Ramírez. Oreferia. Presente, doctor, presente. Muy bien, muy bien. Ormeño Gutiérrez. Pariona Quispe. Peceros Ramos. Buenas noches, doctor, presente. Peralta Bernaola. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Pillaca Vargas. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Puría Janto. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Quispe Zairitupac. Quispe Torres. Presente, doctor, Quispe Torres, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Serna. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ramos Torres.
Reyes Janampa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Remolino. Sánchez Mucha. Presente, doctor Sánchez Mucha. Bien. Santiago Andrés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Silva Casavilca. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suina Ivonne. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vilca Antonio. Vilca Pizango. Presente, doctor. Vilca Antonio. Vilca Pizango, presente, doctor. Bien. Vilca Toma Pedraza. Sanabria Wilca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, esos son todos. Doctor, Quípese de Tupa, doctor. Buenas noches. A ver, uno por uno. doctor, no ha llamado. Quípese de Quípese Tupa. ahí. Señor, Quispe Saritupa se le llamó, señor, no diga que no ha llamado. Doctora Galvez Arquiñiva, Edwin José. Ya, Galvez Arquiñiva. ¿Quién más? Quípese de Tupa, doctor. Guevara Fuentes. Quispe Saritupa, ya lo anoté, señor. Doctor Guevara. Sí, doctor, no puede responder, es que salí a ayudar a mi hermana con algo de su Guevara Fuentes, muy bien. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Gutiérrez Tito, por favor. Doctor, disculpe. Olivera Ramírez, ¿me escuchó? Olivera Ramírez, sí. Gracias. Gutiérrez Tito también. ¿Quién más? Creo que son todos, ¿no? Y hay que... Me voy a guardar la asistencia, señor, ya porque nos falta 30 minutos para concluir la clase. Y retornamos con la explicación de nuestro tema. A ver, hablamos de la cosa juzgada material como aquella que era inderogable, inmodificable y de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, ya este es como un plus de nuestra clase. Vamos a hablar cómo se puede cuestionar la cosa juzgada material. La cosa juzgada material, es decir, la santidad de la cosa juzgada material, la autoridad de la cosa juzgada material, no es inatacable. Es decir, se puede cuestionar incluso. Aun cuando una sentencia tenga la calidad de cosa juzgada material, esta se puede cuestionar. Con el Código de Procedimientos Civiles del 1912, código con el cual estudié en la universidad, porque yo salí en 1991 y recién en 1992 se modificó el código y se implementó este nuevo Código Procesal Civil, vigente ahora con bastantes modificaciones. Entonces, con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, no era posible cuestionar una sentencia que tenía autoridad de cosa juzgada material. Es decir, el proceso ahí terminaba. Y había muchas cosas injustas. Muchísimas cosas injustas, pero los jueces no podían hacer nada porque no había un mecanismo procesal. A raíz de eso, con la implementación del Código Procesal Civil de 1992, se implementa una forma cómo atacar, cómo cuestionar las sentencias, no obstante que tengan la calidad de cosa juzgada material. Y esa precisamente la encontramos en el artículo 178 del Código Procesal Civil, ¿no? De la cual seguramente les deben haber hablado en el derecho procesal civil. La nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, que no es otra cosa que cuestionar una sentencia cuando tiene dos vicios, cuando existe fraude o cuando existe colusión. Y cuando existe fraude o colusión, ¿entre quiénes? Entre cualquiera de las partes o entre las dos partes en contubernio
con los jueces o con el juez. Pero este fraude o esta colusión entre las partes, cometido por cualquiera de ellas o cometido por ambas partes en, vamos a decir, en complicidad, con el ánimo de perjudicar a un tercero, o cometido por una de las partes o por ambas partes con el juez, es decir, con la complicidad del juez, siempre y cuando esto violente el debido proceso, esta sentencia puede ser cuestionada a través de una demanda que se llama nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Es decir, acá decimos que puede ser cuestionada en vía de acción. ¿Qué quiere decir en vías de acción? Cuando ustedes escuchen o lean en vía de acción, siempre tienen que entender que ese cuestionamiento debe hacerse en otro juicio. O sea, tiene usted que presentar otra demanda. Y obviamente que la demanda habrá que presentarla cuando concluya, pues cuando termine, luego de agotar todos los recursos contra aquella sentencia que adquiere cosa juzgada material. Y hago referencia a esto porque actualmente la Ley Procesal de Trabajo, la 29.497, contempla ya la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta laboral. Hasta antes de la dación de la Ley 29.497, si usted quería cuestionar una sentencia laboral, una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada material, usted tenía que presentar su demanda ante el juez civil. Y era él, es decir, el juez civil, quien tramitaba la cosa juzgada fraudulenta de una sentencia laboral. Hoy día ya no es así. Si usted quiere cuestionar una sentencia del juez porque considera de que hay cosa juzgada fraudulenta, pues la demanda se presenta ante el juzgado de trabajo. Obviamente, si usted cuestiona, ejemplo, al juez, a la sentencia emitida por un juez, por el juez del primer juzgado de trabajo, usted lo puede presentar inclusive ante ese juez, pero este juez se va a inhibir y lo va a pasar al segundo juzgado laboral o al tercer juzgado laboral, ¿no? Bueno, esto es con relación a la cosa juzgada fraudulenta. Una forma de cuestionar la sentencia con autoridad de cosa juzgada material en el ámbito laboral es a través de una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Siempre y cuando reúna los requisitos del artículo 178 del Código Procesal Civil. O sea, ¿cuáles son los requisitos para interponerlo? Los que están ahí, en el artículo 178 del Código Procesal Civil. ¿Quién es el juez competente para conocer una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral? Es el juez laboral. El juez competente por la materia es el juez laboral. Eso es por un lado. Ahora, la otra forma de cuestionar una sentencia laboral que tiene la calidad de cosa juzgada material es a través de un proceso de amparo. Es decir, el proceso laboral terminó con una sentencia que usted considera ilegal. Yo no diría ilegal, el término correcto es, si usted considera de que una sentencia laboral que tiene la calidad de cosa juzgada material ha vulnerado derechos constitucionales, es decir, que es una sentencia inconstitucional, pues usted la puede cuestionar en vía de acción a través de una demanda en la vía del proceso de amparo. ¿Por qué supuestos? Hay tres supuestos. Uno, que esa sentencia laboral que tiene la calidad de cosa juzgada material haya vulnerado el debido proceso legal. Ese es uno. Luego explico un poquito cada uno de ellos. Dos, que esa sentencia laboral que tiene la calidad de cosa juzgada haya vulnerado el debido proceso sustantivo. 3, que esa sentencia laboral haya vulnerado cualquier otro derecho constitucional. Cuando decimos cualquier otro derecho constitucional, nos referimos a que no tiene que estar comprendido dentro del debido proceso legal o debido proceso sustantivo. O, aquí mismo decimos, también se puede interponer un proceso de amparo contra una
sentencia laboral cuando se vulnere el bloque de constitucionalidad. Entonces, son 3 presupuestos. Ahora, el tercero lo hemos dividido en 2. Si lo separáramos, sería 4 presupuestos. Y en realidad son 4 presupuestos, solo que el tercero tiene 2 presupuestos. Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. Sobre el debido proceso legal hemos hablado ya bastante. El debido proceso que contiene la Constitución se divide en dos clases, podríamos decir. Debido proceso legal, o también llamado debido proceso formal. Y el otro, debido proceso sustantivo o debido proceso material. El debido proceso que más conocemos y que se llama a secas debido proceso, o sea, no se le llama debido proceso legal, la doctrina muy poco le llama debido proceso legal, simplemente le llama debido proceso. Tampoco le dice debido proceso formal, simplemente debido proceso. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del debido proceso? A ver, por citar solo algunos, son derecho al juez predeterminado por ley, derecho al juez natural o juez predeterminado por ley. Ese es un elemento del debido proceso. Derecho a ser emplazado válidamente con la demanda. Derecho de defensa. Derecho de pluralidad de instancias. Derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Derecho a la prueba. ¿No? Estos son algunos de los elementos. Derecho al plazo razonable. Estos son algunos elementos del debido proceso que se aplican en el ámbito laboral, civil, procesal, constitucional. Hay otros elementos del debido proceso que están en el ámbito penal. Por ejemplo, para citarles un ejemplo nada más. El derecho a la presunción de inocencia. Este es un elemento del debido proceso legal, pero diríamos debido proceso penal. Hay otros elementos también en el debido proceso penal. Pero bueno, eso no voy a explayarme sobre eso, ¿no? Entonces, si una sentencia vulnera cualquiera de los elementos que he mencionado que forman parte del debido proceso, pues se puede interponer una demanda de amparo. Una demanda en la vía del proceso de amparo. Pero ojo que un requisito para poder interponer esta demanda de amparo es que se hayan agotado todos los recursos al interior del proceso laboral. Ojo, ya. Y el otro es que se interponga dentro del plazo de ley. Pues hay un plazo de ley también para interponer una demanda de amparo, ¿no? Plazo que está regulado en el Código Procesal Constitucional. Ahora, se puede producir una violación al debido proceso sustantivo. ¿Cuáles son los elementos del debido proceso sustantivo? Son 2, básicamente. El principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Existen pocos casos, pocas demandas de este tipo. El Tribunal Constitucional ha conocido algunos de ellos, pero muy pocos, ¿no? El principio de razonabilidad tiene que ver con aquello que es, digamos, razonable, con aquello que es ponderado, ¿no? Por ejemplo, hay un caso famoso para explicarle esto de la razonabilidad. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia en un caso, hace muchos años en el Perú, se produjo desastres en el norte y digamos, el Estado, de manera urgente, construyó un puente técnicamente creo que se llama hasta como muy parecido, su nombre es muy parecido a que sale en la televisión, Bailey, pero por ahí suena, exactamente, no es exacto, pero por ahí suena, ¿no? O sea, es un puente provisional que se arma de emergencia, de urgencia para que el tránsito continúe, ¿no? Se armó este puente y se dejó un policía cuidando el puente. Pero por esas cosas de la vida, resulta que el primer camión o el primer tráiler que pasó
de una cantidad enorme de tonelaje, que el puente se cayó. El puente se cayó al día siguiente, creo, o apenas se fueron las autoridades de inaugurarlo, el puente se cayó. ¿Y qué hicieron pues las autoridades para lavarse la mano y justificarse? Que el culpable de la caída de ese puente, el culpable por haber permitido que pase ese camión, es el policía. Al pobre policía, esto es real, ¿eh? Al pobre policía lo procesaron, lo enjuiciaron y lo destituyeron del trabajo. Como si el policía supiera, pudiera medir con los ojos pues el tonelaje de los camiones que circulaban, ¿no? Entonces, este señor hizo su juicio, llegó hasta y los jueces le fueron sacando en contra. Es decir, los jueces de manera poco razonable, iba perdiendo, primera instancia, segunda instancia, y llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional recién le dio la razón, basado precisamente en el principio de razonabilidad. No era razonable responsabilizar a un efectivo policial por la caída de un puente. Primero porque no era el responsable pues, de saber qué camiones podían o no pasar, y segundo porque no le habían dado ningún instrumento para medir el tonelaje de los camiones que pasaban ahí. Y tampoco era su función, ¿no? Pesar a los camiones. No solamente no era su función, sino que no podía hacerlo porque no le habían dado ningún instrumento. Simplemente le dijeron, cuide el puente. Entonces, por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en base a ese principio de razonabilidad, dice, no es razonable destituir a un policía porque se cae un puente, haciéndolo responsable de que era el encargado de vigilar de que no pasaran camiones de cierto tonelaje. Como si el policía con los ojos, no, esto ya lo digo yo, como si el policía con los ojos pudiera medir el tonelaje de los camiones. No era razonable, era una decisión abusiva. Muy bien, entonces a eso se refiere el derecho, el debido proceso sustantivo, ¿no? A la aplicación de ese principio. Y también al otro principio, el principio de proporcionalidad, que es un principio que poco aplicaba el Tribunal Constitucional y que tiene cierto parecido con el de razonabilidad. Cuando menos el tribunal en algunas 2 o 3 ocasiones lo ha utilizado sin hacer una gran distinción entre lo que es razonabilidad y lo que es proporcionalidad. Aunque algunos dicen que la proporcionalidad tiene que ver más con lo cuantitativo que con lo cualitativo, ¿no? Lo razonable tendría que ser el aspecto de lo cualitativo de la razón, en tanto que la proporcionalidad tiene que ver con una medida de cuánto. En fin, pero no hay mucho desarrollo doctrinario ni mucho desarrollo jurisprudencial sobre el debido proceso sustantivo y sobre estos dos principios. Bien, la otra causa por la que se puede interponer un proceso de amparo contra una sentencia con calidad de cosa juzgada material es cuando se violenta, se vulnera o se transgrede cualquier otro derecho constitucional. Es decir, el debido proceso legal, digamos, y el debido proceso sustantivo contemplan una serie de derechos que ha desarrollado la doctrina. Ojo, cuando hablamos de debido proceso sustantivo, la razonabilidad y la proporcionalidad están en la misma Constitución. Pero los elementos del debido proceso legal no están en la Constitución. Esos han sido desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, cuando yo hablo de la transgresión de otro derecho constitucional, me refiero a cualquier otro derecho constitucional que esté anotado en la Carta Política. Hay un montón de derechos ahí. Y si se vulnera alguno de esos derechos y se considera que eso, digamos, afecta a la sentencia, pues se puede interponer un proceso de amparo. Ahora, el otro es las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿A qué se llama bloque de constitucionalidad? Hay algunas normas en la Constitución del Estado que desarrollan determinadas instituciones de la nación. Ejemplo, le pongo 2 ejemplos. Los gobiernos regionales, el poder regional, los gobiernos locales, el poder local.
ambas instituciones están en la Constitución, pero su funcionamiento, su estructura ha dejado, la propia Constitución deja a que sean desarrolladas por una ley orgánica. De forma tal que los gobiernos regionales tienen su propia ley orgánica. Los gobiernos municipales o gobiernos locales tienen su propia ley orgánica. Estas dos leyes, que no son las únicas, por ejemplo, forman parte del bloque de constitucionalidad. En otras palabras, si una sentencia vulnera la ley de gobiernos regionales o vulnera alguna norma de la ley de gobiernos locales, bien se puede interponer una acción, una demanda en vía de proceso de amparo. Pues bien, entonces estos son los dos mecanismos que en vía de acción se pueden utilizar para cuestionar sentencias que tienen autoridad de cosa juzgada material. En vía laboral, a través de una nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral ante un juez laboral, ante un juez de trabajo laboral. Y en vía de amparo, por violación de cualquiera de estos derechos que hemos mencionado, y en ese caso, esa demanda de proceso de amparo se presenta ante un juez civil, ¿no? La demanda del proceso de amparo sí se presenta ante un juez civil. O sea, estamos hablando de una demanda de amparo que va a cuestionar una sentencia laboral. Ojo, podemos cuestionar una sentencia laboral que tiene calidad de cosa juzgada material cuando se ha violado el debido proceso legal, el debido proceso sustantivo, o cualquier otro derecho constitucional, o cualquier norma del bloque de constitucionalidad. En ese caso, esa demanda se presenta ante un juez civil, luego de agotar todos los recursos al interior del proceso en el cual se emitió la sentencia laboral firme, y dentro del plazo de ley y cumpliendo otros requisitos, pues, ¿no? Entonces, con esto hemos explicado que la arbitrariedad o la injusticia que puede cometer un juez laboral o una sala laboral o incluso la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando ésta violente un derecho, digamos, constitucional, puede ser cuestionado a través del proceso de amparo. Bien, el trámite en segunda instancia. Esto se refiere a cómo se tramita una apelación ante la segunda instancia. Y ya dijimos que segunda instancia puede ser el juzgado de trabajo, que conoce una apelación, o la sala laboral, que conoce una apelación. Una vez que se interpone el recurso de apelación ante el juez de primera instancia, este califica el recurso de apelación y expide un auto resolutivo que se llama concesorio de apelación. Es decir, concede la apelación. En segunda instancia, se recibe el expediente con el recurso de apelación y si este es conforme a ley, se dicta una resolución fijándose día y hora para la audiencia de la vista de la causa. O sea, audiencia de vista de la causa. Y en esa audiencia de vista de la causa se da lectura a las reglas de conducta antes de iniciarla. Otras veces simplemente se les recuerda que ya conocen esas reglas. Y acto seguido, digamos, previa acreditación, se le pide a las partes que están presentes y al abogado que se acredite. Es muy parecido, como hemos dicho, a la acreditación cuando se hace el alegato inicial. Se dice nombre de las partes, número de DNI y su dirección domiciliaria. Y el abogado, pues, tiene que especialmente decir su colegiatura y su dirección electrónica. Básicamente eso. Y también ahora, con esto de las audiencias virtuales, su número, el número de su celular para establecer coordinaciones. En el caso de que falle el internet. Luego de eso se le concede el uso de la palabra en primer lugar al abogado apelante. Entonces, este abogado apelante lo que tiene que hacer es indicar cuáles son los extremos apelados de la sentencia, ¿no?
y luego fundamentar el agravio. ¿Qué es fundamentar el agravio? Es explicar los vicios o errores de hecho o derecho que contiene la resolución cuestionada. A eso se refiere, ¿no? Y luego de que concluye su alegato, se le concede el uso de la palabra a la contraparte. Ahora, si los dos han apelado, siempre se le va a conceder el uso de la palabra al que presentó primero su recurso de apelación. Y luego se le concederá a la otra parte. Concluidos los alegatos o los informes orales de los abogados, el juez o los jueces o el tribunal pueden formular preguntas a las partes o a los abogados. Por lo tanto, las partes y los abogados tienen que ir, los abogados sobre todo tienen que ir informados, con pleno conocimiento de todos los hechos del proceso, porque toda negativa a contestar o toda respuesta evasiva de que no sabe, no conoce, se va a tomar como una obstrucción a la justicia, y eso puede revertirse en contra suya. Por lo tanto, el abogado tiene que ir plena y completamente informado. Ahora, luego de terminadas las preguntas, se pueden producir cualquiera de estos escenarios, ¿no? Si los informes orales de los abogados no cambian nada, el criterio que ya tiene el juez, porque el juez va a la audiencia preparado, con conocimiento del expediente, que lo ha revisado previamente, entonces el juez puede dictar, concluyen los alegatos, concluyen las preguntas, y de inmediato puede oralizar el fallo de la sentencia. Y el fallo de la sentencia no es otra cosa que la parte resolutiva, ¿no? Puede decir fundada la demanda, infundada la demanda. Y con una breve o sucinta explicación de los hechos. O puede ocurrir que suspende la audiencia por el plazo de 60 minutos y en esos 60 minutos termina de revisar su sentencia o termina de corregir su sentencia, y al término de los 60 minutos los convoca nuevamente y reanuda el audio y video para dar el fallo de la sentencia nuevamente, ¿no? El fallo de la sentencia solo es la parte resolutiva. Y en esos casos, cuando dice el fallo de la sentencia, le comunica a las partes que la sentencia con el texto completo en una resolución escrita le será notificada en tal fecha. Ahora, si no hace ninguna de estas dos cosas, el juez puede comunicarle directamente que, dada la complejidad del proceso, dada la necesidad de revisar varios tomos, digamos, puede ser 2 o 3 tomos, cada tomo tiene 500 folios, se difiere la notificación de la sentencia para hacerlo de los 5 días hábiles siguientes. Cuando era presencial, se señalaba día y hora de la notificación, en la cual las partes o los abogados tenían la obligación de concurrir al juzgado a recoger copia de su sentencia. Si no lo hacían, se tenían por notificado en ese día, en la fecha señalada, y se dejaba constancia en un cuaderno. Ahora, si ninguna de las partes asistió a la audiencia de vista de la causa, es decir, nadie asistió, nadie se hizo uso de la palabra, en ese caso, por mandato de ley, la sentencia se notifica obligatoriamente al 5º día en el despacho del juzgado. Igual, en el despacho del juzgado o de la sala, cuando era presencial. Ahora, sea que el juez lo notifique, o sea que no asistan las partes, la notificación se hace en la dirección o casilla electrónica que obligatoriamente tienen que señalar las partes. ¿Sí? Ahora ya no hay necesidad de asistir, ¿no? Ya hay una nueva norma por esto de la pandemia. Toda notificación se hace virtualmente. Obviamente también la audiencia es virtual ahora, ¿no? La audiencia es virtual. Y en esto de la virtualidad de las audiencias parece que se va a mantener. Más adelante se regresará al trabajo presencial, pero siempre se va a mantener abierta la posibilidad de realizar audiencias virtuales, ¿no? Eso es posible, por ejemplo, hay casos en que los abogados están en Lima, ¿no? Contratan estudios de Lima o de alguna otra parte del Perú. Y a pedido del abogado se podrán conectar virtualmente, ¿no? Pero
Bueno, esto ya será materia de regulación en el futuro, pero creo que muchas de estas cosas, de las audiencias virtuales, las notificaciones electrónicas y otras, más aún que ahora ya tenemos el expediente electrónico en materia laboral, muchas de estas cosas o algunas de estas cosas van a quedar en el futuro. En tanto que sean positivas para las partes, ¿no? En tanto que sean positivas para las partes. Bueno, les decía que actualmente la sentencia ya se notifica en la dirección electrónica, ¿no? Dentro del 5º día hábil. Ahora, pudiera ser que le digan, oiga, se te va a notificar dentro de 2 días, y en ese caso se te dice, ¿no? Ejemplo, la audiencia es hoy día 10. Se le dice, señor, ¿sabe qué? El juez tiene 5 días para hacerlo, pero el juez le puede decir, te voy a notificar el día 12. Y esa notificación el día 12 podrá ser hasta las 23:59 minutos, ¿no? Y para terminar ya, señores, un tema que no está en el sílabo, pero que es importante conocerlo. La ley procesal de trabajo no contempla, no regula ofrecer medios probatorios con el recurso de apelación, a diferencia del Código Procesal Civil. Es decir, el Código Procesal Civil sí contempla la posibilidad de ofrecer medios probatorios con el recurso de apelación. La ley procesal de trabajo no lo contempla. Literalmente, no lo tiene. Sin embargo, hay un pleno jurisdiccional nacional laboral y procesal laboral del año 2018 que ha interpretado una norma de la ley procesal de trabajo y admite la posibilidad de ofrecer pruebas con el recurso de apelación, pero tienen que ser pruebas extemporáneas. ¿Y cuáles son las pruebas extemporáneas? El artículo 21 de la ley nos dice, ley procesal de trabajo, son aquellas referidas a hechos nuevos o hechos conocidos o pruebas obtenidas con posterioridad a los actos postulatorios. Entonces, sí es posible, señores, y revisen este pleno jurisdiccional para que amplíen su conocimiento sobre cómo se pueden ofrecer pruebas con el recurso de apelación. Con esto, creo que hemos terminado, señores. Muchas gracias. Y bueno, el día de mañana tenemos nuestra práctica y vamos a conversar también cómo hacemos para recuperar la práctica que nos falta. Bien, señores, esto es todo. Muchas gracias.